Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Padre, te bendecimos, exaltamos tu nombre y agradecemos, Señor, tu grande amor y misericordia, Padre. Y, Señor, pues queremos poner en tus manos este tiempo de tu palabra, de poder compartir, Señor, la bendición de escuchar, de aprender de tu consejo. Y te agradecemos, Señor, tan grande amor y bendita misericordia que tú tienes todos los días con todos y cada uno de nosotros. Te agradecemos, mi Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, por todos mis hermanos que están aquí en este momento, Padre bendito, por aquellos que se van a ir integrando conforme avance, Señor, la exposición, Padre, y guíanos, mi Dios. Dirígenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toma control, mi Dios, de este momento, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Ok. El tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes, pues tiene por título El Evangelio de la Tierra al Cosmos. Y pues es de alguna manera continuación de lo que empezamos el domingo anterior cuando hablábamos de los cimientos de la novia, en el cual pues habíamos visto 3 piedras, su significado, su simbolismo. Vimos el jaspe, el zafiro y la calcedonia. Y hoy vamos a continuar con los siguientes 3 cimientos o piedras preciosas. Y vamos a recordar parte de lo que vimos la vez pasada para tomar punto de partida en esta exposición. Apocalipsis capítulo 21, versículo 19. Dice así: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio, etcétera, etcétera. Y bueno, la intención de el estudio del mensaje que yo quiero hoy compartir con todos ustedes es hablarles de la esmeralda, que es el cuarto cimiento, hablarles del sardónice, quinto, y del sardio, que es el sexto. Y vamos a entrar con la esmeralda y su significado espiritual. Amén. Ok. Amén. Para poder entrar en tema, lo que yo le estoy mostrando ahorita son los distintos cortes o tallas que se hacen en las piedras preciosas. De hecho, es toda una ciencia, toda un arte tallar las piedras preciosas, convertirlas en gemas. Y pues obviamente que esto es un proceso de muchos siglos de aprendizaje. Es un oficio que ha ido de generación en generación, padres, hijos, abuelos, nietos. Hay generaciones que tienen pues hay familias, perdón, o talleres artesanales que ya tienen generaciones de muchos que se han dedicado a través de su historia generacional al tallado o al corte de piedra. Pero es interesante, en cuanto a la esmeralda, un detalle muy especial. De hecho, lo que se está viendo ahí en pantalla, pues son distintos cortes y cada corte, pues tiene un nombre. Marquesa, redondo, trillante, oval, lágrima, cuadrado, octágono, talla baguette ausado, bueno, asher, cojín, corazón, oval, radiante, etcétera, etcétera.
Tienen nombres muy, muy especiales. Obviamente aquí la gente conocedora, la gente que sabe, pues es obvio que entiende lo que implica y las características de cada corte o de cada talla en cuanto a una piedra preciosa. Pero hay algo que es bien, bien interesante. Porque si usted se da cuenta, los nombres de los cortes o del tipo de tallado a la piedra preciosa no corresponden con el tipo de piedra. ¿Qué quiero decir? Hay una piedra que se llama rubí, no hay un corte rubí. Hay una piedra que es ágata, no hay una piedra, no hay, no hay un corte ágata. Hay una piedra llamada diamante y no hay un corte diamante. La que rompe la regla es la esmeralda. La esmeralda tiene un corte, o hay un corte, una talla que se llama esmeralda. Fíjese qué interesante. Qué interesante. O sea, la esmeralda tiene un corte que se llama corte esmeralda o talla esmeralda. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención cuando yo estaba viendo esto, estaba estudiando esto, ¿por qué específicamente la esmeralda, la piedra? Pues para la esmeralda hay un corte especial llamado esmeralda. Y los otros, por lo menos hasta lo que yo investigué, pues los cortes o tipo de tallado no corresponden con el nombre de la piedra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el corte o la talla esmeralda, pues la gente, los artesanos, los orfebres, se dieron cuenta que era el corte más especial, más adecuado para sacar la belleza, para sacar las características, las bondades de lo que es la piedra de esmeralda. Amén. Ahora, esto porque es importante. ¿Qué característica tiene este corte? ¿Cuáles son sus características geométricas? Bueno, usted está viendo ahí en el diagrama y en las siguientes fotos que voy a poner, la característica del corte esmeralda para la piedra esmeralda es que es un corte en 8 lados, en octágono. O sea, es una especie de rectángulo en su base básica, en su proporción básica, visto de planta. Es un rectángulo, pero con las esquinas diagonales, lo que da un corte de 8 lados. Entonces, el corte esmeralda es un corte de 8 lados o octagonal. Y ese es el corte más adecuado, más específico para la piedra esmeralda que hace aflorar pues su belleza y su riqueza. Y ya sea que la pongan en anillos, en pulseras, en collares, en diademas, etcétera, etcétera. Pero este es el corte que más saca o luce o se adapta a la esmeralda. Es cierto, también hay esmeraldas con otros tipos de cortes, también es cierto. O sea, no la esmeralda siempre se va a tallar de esta manera, pero este es el corte más adecuado o el más común para la esmeralda, el corte de 8 lados. Ahora, ¿y esto qué nos querrá decir espiritualmente? Porque entonces, para yo poder entender lo que implica el cuarto cimiento de esmeralda y en que la esmeralda, su corte específico es de 8 lados, pues eso me remite al número 8. Y entonces yo tendría que entender espiritualmente, pues, qué significa el número 8. Yo sé que ya muchos se lo saben, pero bueno, para aquellos que no tienen
total conocimiento de esto, pues lo vamos a decir. Voy a leer la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en lo cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Fíjese qué interesante. Resulta ser que pues Dios decreta el juicio sobre de este mundo, sobre de la tierra, y bueno, manda a construir un arca y le pide a Noé, a su esposa y a su familia, pues que entren al arca y son los únicos que se salvan. Nada más se salvan de lo que es el diluvio en el arca, y el arca es figura de Jesucristo, es figura de salvación. Nada más se salvan única y exclusivamente 8 personas. Son las que se salvan. ¿Qué quiere decir? Que la nueva humanidad, el reinicio de la humanidad, el nuevo comienzo de la humanidad fue a través de 8 personas. Por eso, en la Biblia, el número 8 tiene que ver con reinicio, con volver a empezar, con un nuevo comienzo, con una nueva etapa, una nueva época, un volver a comenzar en el camino. Dice aquí, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios en la carne. Estoy repitiendo. Entonces, bueno, voy a releer primera carta de Pedro 3:20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Entonces, los que salen del arca y volvieron a poblar la tierra fueron 8 personas. Bueno, obviamente más aparte, pues todos los animales que se introdujeron en parejas. Entonces, estas 8 personas empezaron la nueva humanidad o el nuevo comienzo o la nueva etapa de este planeta. Pero hay más aportación bíblica para el número 8. Si yo me voy al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 38 años en Jerusalén. Y si usted recuerda lo que hace tiempo compartimos hacia atrás, pues recuerda que anterior a Josías fue el reinado de Manasés. Y después del reinado de Manasés fue el reinado de Amón. Estamos hablando que entre Manasés y su hijo Amón fueron 57 años de horror, de terror, de persecución, de olvido, de no tomar en cuenta los designios de Dios. Eso lo vimos con claridad en un tema que fue hace 2, 3 semanas que yo llamé el tesoro olvidado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que después de esos años de terror, de angustia, de persecución, de desprecio de la palabra de Dios, Dios en su bendito amor y en su grande misericordia, pues le permitió al pueblo de Jerusalén una nueva etapa, un nuevo comienzo, porque Josías se caracterizaba porque siempre anduvo con Dios. Dice ahí, segundo de Crónicas 34:2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y aquí está claro que en Josías la maldición, el problema, la dificultad, la perversión del reinado de Manasés y de Amón, pues se acabó y Jerusalén entró en una nueva etapa, en un nuevo comienzo, en un reinicio. Y es bien interesante
porque esto empezó cuando Josías tenía 8 años. Entonces aquí se vuelve a ver la figura. 8 años es una nueva etapa, un comienzo o un reinicio. Si yo sigo leyendo, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, dice, porque en el 8º año de su reinado, estamos hablando de Josías, en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, estamos hablando de que si Josías empezó a reinar a los 8, cuando él tenía 16 años, en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Entonces, del año 8 de edad al año 16, pues bueno, no buscó de Dios, no sabía de Dios o no tomaba en cuenta a Dios como debía. Y lo entendemos, es entendible porque era un niño que tenía que pasar por ese periodo de infancia y entrar en esa adolescencia. Pero cuando llegó al 8º año de su reinado, dice que comenzó a buscar a Dios. Y entonces, personalmente para Josías, individualmente para Josías, Josías entró en una nueva etapa. Josías entró en un nuevo comienzo. Entró en la búsqueda, entró en la comunión con Dios. Entró en un reinicio en su vida. Dejó las cosas del mundo, por decirlo de esa manera, y entró en las cosas de Dios, buscando a Dios para beneficio de su pueblo y para beneficio de su propia persona. Y ahí está claro, en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar de Dios. Entonces, aquí se ve claramente en Josías dos reinicios. El reinicio de Jerusalén, el reinicio del pueblo de Jerusalén, cuando se termina el reinado de Manasés y Amón y empieza una nueva etapa para el pueblo de Jerusalén. Y el reinicio personal de este Josías, que a sus 16 años, 8 años después de que empezó su reinado, su búsqueda personal y su encuentro personal con Dios. Entonces, al final, el número 8 tiene que ver con ese reinicio, ese comienzo. Y recuerde usted que la talla o el corte específico de la esmeralda es el número 8. Bueno, ¿qué más hay en esto? Hechos 9:32. Vámonos al Nuevo Testamento. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y al instante se levantó. Entonces, otra vez, se ve claro este 8, ese reinicio, ese volver a comenzar, ese volver a empezar, el volver a tener una vida diferente, completa, distinta, total y absoluta. Josías a los 8 años de su reinado busca de Dios de una manera bien especial. Eneas, después de estar 8 años postrado en cama y paralítico, tiene un encuentro con Pedro y es sanado y empieza una nueva vida. Y los que empiezan el nuevo mundo, la nueva tierra después del diluvio, 8 personas. Entonces, está claro. Si lo quiere escuchar de manera espiritual, pues tanto a Josías, tanto a Eneas y a los sobrevivientes del arca les cayó la unción de la esmeralda. Digo, lo estoy diciendo de una manera espiritual. Les cayó la unción de la esmeralda. ¿Por qué? Porque volvieron a empezar una vida nueva. Tuvieron un comienzo nuevo, totalmente, absolutamente distinto. Amén. Génesis 17:12. A la edad de 8 días será circundado entre vosotros todo varón. A la edad de 8 días será circundado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Entonces, conforme a las indicaciones que dio Dios a Moisés cuando se hizo la ley mosaica,
pues estaba establecido que todo niño varón tenía que ser circuncidado, le tenían que cortar el prepucio y esto tenía que ser a la edad de 8 días. Y bueno, y nosotros sabemos por qué se corta el prepucio, porque el prepucio se tiene que cortar, porque si no se corta hay peligro que después puede haber infección o acumulación de bacterias en lo que es el glande del pene del bebé. Entonces, para evitar ese problema, pues hay que hacer la circuncisión. Y por cierto, si mal no me recuerdo, hay un pasaje en Jeremías que habla de hacer la circuncisión de nuestro corazón, quitar el prepucio de nuestro corazón. Y entonces, obviamente que en este sentido, pues tiene esa aplicación. Y que por cierto, le voy a dar un dato especial. Se hizo una investigación médica, estoy hablando ya de una investigación médica, y se encontró que exactamente a los 8 días el bebé decreta unas ciertas sustancias, unas ciertas hormonas que posibilitan que el sangrado exactamente a los 8 días sea el mínimo posible. O sea, que la mejor etapa o el mejor momento para que un niño se circuncide es exactamente a los 8 días, porque a los 8 días se genera una sustancia dentro del cuerpo humano que disminuye el sangrado. Fíjese, Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo su mundo, todo lo tiene perfectamente planeado. Y entonces a los 8 días se circuncidan a los bebés. Entonces, por algo Dios estableció que fuera a los 8 días, porque es el momento ideal y propicio. Entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver con la esmeralda? Pues estamos hablando que la esmeralda es una piedra que tiene una talla que se llama esmeralda, cosa que no sucede con las otras piedras. Y que esa talla es en octágono, en 8 lados. Y bueno, obviamente recordando lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, hablamos de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Fíjese qué bonito. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Amén. Antes del día 1 a un día anterior o al día 8, en una partecita del 8, Jesucristo pues no se llamaba Jesucristo. Bueno, ya sabían cómo se iba a llamar, pero vamos a decir que oficialmente lo llevaron al registro civil y en el registro civil del cielo quedó estipulado que el nombre de ese niño se iba a llamar ¿qué? Jesús. Y entramos en una nueva etapa, en un nuevo comienzo. Por eso, en la Biblia, cuando hay personas que les cambian el nombre, Saulo, Pablo, Abraham, Abraham, Saraí, Sara, Cefas, Pedro, cuando se les cambia el nombre, les ponen un nuevo nombre, es un reinicio, es un volver a empezar, es una nueva etapa, es un nuevo comienzo, es un nuevo caminar, es una nueva vida completamente distinta. Entonces, cuando nos cae esa unción, en este caso del 8, la unción de la esmeralda, por decirlo de esa manera, entramos en un reinicio, entramos en un nuevo comienzo, entramos en una nueva etapa, entramos en una nueva vida. Amén. Fíjese qué interesante. Entonces, al final, esto es bien interesante porque el color característico de la esmeralda, ¿cuál es? El verde. El color característico de la esmeralda es el verde. Eso es lo que identifica la esmeralda, el famoso color verde esmeralda. Y uno dice, qué interesante, porque estamos viendo que el número 8 es reinicio, una nueva etapa, un nuevo comienzo, un volver a empezar. Es un reverdecer, porque así como vemos nosotros el follaje en la naturaleza, así como vemos la vegetación en la naturaleza, así como vemos las plantas en la naturaleza,
que de continuo están reverdeciendo, que de continuo están renovándose. Entran en una época de escasez, disminuye el follaje, entramos en una época de lluvia y empieza ese reverdecimiento y ese renacimiento, y eso es continuo, ese es un renuevo de siempre, continuo, cíclico. O sea, quiere decir que continuamente la naturaleza se está renovando, continuamente la naturaleza se está renaciendo. Entonces, cuando entramos en la unción de la esmeralda, o qué es lo que implica la esmeralda, que representan los cimientos de la novia, porque acuérdense que estamos dentro del contexto de la novia, pues el cimiento cuarto llamado esmeralda implica que la novia de continuo se está renovando, la novia de continuo está floreciendo, la novia de continuo está retoñando, la novia de continuo está reiniciando, empezando, siempre está en una nueva etapa, siempre está en un nuevo comienzo. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas, pero eso es continuo, eso es real, eso es permanente. Es un renovar completo, total, absoluto. Siempre está dando follaje, siempre está dando verdura, siempre está experimentando cosas nuevas, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, es lo que ha subido al corazón de la novia, siempre, de continuo. Esto es algo precioso y maravilloso. Por eso llegar a la estatura de la novia es un eterno reverdecimiento, es un eterno reinicio, es un eterno comenzar, renacer, reverdecer. Esto es precioso, precioso. Por eso cuando tú estás en una etapa complicada, cuando tú estás en una etapa difícil, cuando tú estás en una etapa tal vez de enfermedad, y aquí quiero hacer voy a hacer un paréntesis, permítanme hacer un paréntesis, por favor. Arquitecto Rubén Rocha, yo sé que me está escuchando. Para usted hay un renacimiento, para usted hay un reverdecimiento, para usted hay un volver a empezar, para usted hay un renacer y usted va a salir de esa enfermedad. Jesucristo lo bendice. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué les quiero decir, mis hermanos? Que estamos en un renacimiento continuo, en un follaje nuevo, siempre. La novia no envejece, la novia no se hace rancia, perdóneme la expresión, la novia no queda caduca, siempre es un renovar continuo por toda la eternidad. Esos son los que tienen el cimiento de esmeralda, es el cimiento que reverdece, que renace, que florece todos los días, en cada momento, en cada instante, a toda hora. Siempre están experimentando cosas nuevas, cosas diferentes, cosas completamente distintas. Amén. ¿Sí me explico? Mi hermano, híjole, yo quisiera que nos cayera esa unción de la esmeralda y mire, sería un renacer, sería un florecer, sería un resurgir constante, continuo. Qué precioso es siempre tener follaje, siempre tener cosas de Dios, siempre tener una bendición, siempre tener algo que compartir, siempre tener que dar una buena noticia, siempre cambiar cosas en nuestras vidas, no quedarnos en lo antiguo, sino pasar a una etapa nueva. Es completamente distinto. Y eso es lo que Dios está haciendo a los que ya está preparando para los que van a ser novia. Yo doy gracias a Dios. De veras que yo doy gracias a Dios porque en esta nueva etapa que estamos, mis hermanos, aquí, en este cuarto de conferencia, pues me está pasando lo que no había pasado ni en la iglesia presencial. De repente están saliendo un montón de brotes. Salieron brotes en San Diego, salieron brotes en Colombia, salieron brotes en el norte de Chihuahua, salieron brotes en el estado de Hidalgo, salieron brotes en el estado de Veracruz, salieron brotes aquí mismo en México. Mi hermano, esto es algo precioso y maravilloso. Yo te puedo dar testimonio. He ido con familiares míos y están aceptando a Cristo. Con familiares que yo no he tenido contacto en años y empiezan a florecer, empiezan a reverdecer.
A lo mejor no es presunción, es gusto de mi parte. Gusto. Ver que estamos floreciendo, ver que estamos renaciendo, ver que estamos reverdeciendo y que están saliendo un montón de brotecitos en estos tiempos de Sigionot. No, mi hermano, esto es maravilloso. Esto es para darle la gloria y la honra al Rey de Reyes, Señor de Señores, para bendecirlo de siempre, de continuo, de mañana en mañana, de mañana a tarde, tarde, noche, noche a día. Amén. Amén. Yo creo, viendo esta situación, que Dios está tallando en nosotros esa unción de la esmeralda, ese reverdecer de continuo. Cuando platicamos con los hermanos, cuando platicamos con la gente, cuando me dan testimonio y me dicen, pastores, que estos estudios me han ayudado mucho, el taller de escuderos me ha ayudado mucho, las prédicas me han ayudado mucho, está cambiando mi vida, están siendo otras cosas. Mi hermano, creo con todo mi corazón que estamos en el camino correcto. Apocalipsis 21:19. Apocalipsis 21:19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Primer cimiento, jaspe, zafiro, calcedonia. Cuarto, esmeralda. Y vamos a ver ahora el quinto, sardónice. Sexto, sardio. Séptimo, crisólito. Bueno. Voy a poner en grande Apocalipsis capítulo 21, versículo 20. Dice, el quinto, sardónica, que es el que seguiría en secuencia del cuarto, la esmeralda. El sexto, sardio. Pero para fines de mi exposición, para fines de la exposición, voy a tocar primero el sardio. Aunque es el sexto en aparición, yo quiero tocarlo porque me va a facilitar la exposición. Lo que sí yo quiero que note, por favor, lo que sí yo quiero que note, dése cuenta de algo bien, bien interesante. El quinto cimiento, sardónica, tiene por número Strong del diccionario hebreo-griego el número 4557. Y el sexto sardio tiene por número Strong el 4556. De hecho, tanto en la palabra, las letras, pues son muy, muy similares. Quinto cimiento, sardónica, piedra sardónica, y sexto cimiento, sardio. Y en el número Strong, pues nada más es un número de diferencia. Quiere decir que tanto sardónica y sardio son una variación, o mejor dicho, la sardónica es una piedra, una variación de la piedra sardio. Bueno, ahorita vamos a explicar esto. Entonces, yo quiero entrar ahorita en el sardio. ¿Ven? Vamos a entrar a explicar el sardio. Amén. Ok. Y mire qué interesante, qué precioso es esto. Yo de veras, yo me quedo asombrado. La palabra sardio, sardios en griego, 4556, dice la gema que lleva ese nombre, sardio. Pero esta gema sardio, o esta piedra preciosa sardio, también tiene un nombre llamado cornalina. Cornalina. ¿Y por qué cornalina? Porque es de color carne. Porque es de color carne. Entonces el sardio es el nombre griego, pero en algunos otros lugares le ponen por nombre cornalina. ¿Por qué? Porque su color es muy semejante, muy parecido a la carne.
De hecho, lo que usted está viendo ahí en pantalla, arriba, esquina superior izquierda, es una piedra de cornalina o de sardio. Lo que esto está en la parte superior izquierda es la piedra de cornalina en estado natural, sin tallar y sin pulir. Y lo que usted está viendo abajo, ahí sí es un trozo de carne. Esquina inferior izquierda, ahí sí es un trozo de carne. Arriba es un pedazo del mineral llamado sardio, que en algunos otros lados le ponen por nombre cornalina, porque es semejante o muy parecido al color carne. Y así de primera instancia, dice, ah, caramba. Bueno, hasta esos veteados blancos que tiene la carne se alcanzan a ver ahí. Por eso, cuando veían la piedra de sardio, dicen, no, es que esta es una cornalina, es color carne. Ah, mira qué interesante. Qué precioso esto. ¿Y esto qué querrá decir espiritualmente hablando? Bueno, ya lo que yo le estoy añadiendo ahí en la esquina inferior derecha, pues ya es una gema, una piedra de sardio o cornalina ya tallada. Ya está en un engaste dentro de un anillo. Ya ahí se ve ya tallada, ya se ve pulida, ya se ve ese aspecto vidriado, semitransparente, porque ya es después de un proceso de tallado. Entonces, bueno, esto es en cuanto al aspecto físico. Esto es en cuanto al aspecto físico. Pero, ¿qué implica esto en el aspecto espiritual? ¿Qué querrá decir esto en el aspecto espiritual? Bueno, seguimos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Esta es la visión que tiene Juan Bautista cuando le están revelando el Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces le dice Dios a Juan, sube y ven. Entonces sube Juan en el espíritu, porque le dice, sube acá, y dice ahí Apocalipsis 4:2, y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Bueno, está claro que el que estaba sentado, pues es Dios. Y vi un trono y alguien que estaba sentado sobre un trono. Apocalipsis 4:3. Y el que estaba sentado, estamos hablando de Dios Padre, era al parecer semejante a una piedra de jaspe. Amén. Fíjese, por favor. Amén. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe. Y de sardio. Híjole. Obviamente, bueno, sigo leyendo. Y un arco celeste o arco iris había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Como yo de veras, yo me quedo sorprendido, maravillado, cómo todo va embonando, cómo todo se va entrelazando, cómo va todo lo uno detrás de lo otro. Vamos a tratar de describir nada más en base a las piedras. Si alguien me pregunta en este momento, que alguien me preguntara, sobre todo los niños, vuélvase niño, mi hermano. Pastor, ¿cómo es Dios? ¿Qué forma tiene o qué características tiene? ¿Es rubio? ¿Es moreno? ¿Es caucásico? ¿Facciones indígenas? ¿Qué color es su piel? Que alguien preguntara, pastor, ¿cómo es Dios? Y bueno, aquí está
la semejanza de lo que es Dios. Y obviamente es una semejanza. De hecho, ahí lo dice Apocalipsis 4:3. Dice, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe. ¿Te acuerdas lo que vimos la vez pasada, el domingo anterior? El jaspe. Que el jaspe es esa piedra que antes de pulir, pues no se ven nada más simplemente como piedras de diversos colores. Pero cuando pules la piedra de jaspe, empieza a aparecer una profusión de vetas, de detalles, de flameados, de características. Es una piedra multicolor, de un montón de características y detalles. Te enseñé un montón de jaspes. Y que ese multicolorido, esos colores, esas figuras geométricas que afloran después del pulido, que es la característica especial del jaspe, tiene que ver con la túnica de colores que tenía José, que al final representó esa túnica de colores la máxima autoridad que ejerció José sobre de todo Egipto y las naciones de alrededor. En el pensamiento judío, los colores representan autoridad. Y efectivamente se vio reflejado que la túnica de colores que le dieron a José, al final fue una túnica profética, por decirlo de esa manera, porque implicaba que a futuro José se iba a volver la máxima autoridad. Que Faraón dijo al respecto de José, nadie aquí en esta tierra hará algo sin que tú se lo digas. Que entonces la túnica de colores representa la característica de jaspe de José, que a futuro se volvió la máxima autoridad. Amén. Entonces, fíjese aquí qué curioso, con respecto del trono de nuestro Señor. Y el que estaba sentado al parecer era semejante a una piedra de jaspe, con esa profusión de colores, con esa profusión de detalles, de vetas. Y a una piedra de sardio, de cornalina. Yo no sé cómo lo estaba viendo Juan, pero él es lo que él pudo describir. Pues yo lo veo como una piedra de jaspe con esos colores, pero también se ve una semejanza de piedra de sardio, de color carne. Y después, alrededor del trono, dice, y después, alrededor del trono, dice semejante en aspecto a la esmeralda. Y quiero hacer aquí una acotación. Hace rato dije Juan Bautista, perdóneme, en la emoción y en el descontrol del cambio de eliminador, es Juan, no Juan Bautista. Perdone mi error. Entonces, lo que había alrededor del trono, dice, un arco celeste alrededor del trono semejante con el aspecto a la esmeralda, lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trono de Dios, si está rodeado de ese arco celeste a semejanza de una esmeralda, el trono de Dios siempre está reverdeciendo, siempre está floreciendo, siempre está renaciendo, es de continuo nuevo, es de continuo diferente, siempre está, de ese trono están saliendo cosas nuevas, cosas diferentes, cosas distintas, creaciones para todos lados, creaciones en el universo, creaciones en los multiuniversos, o sea, es un continuo reverdecer y renacer y florecer representado en el trono de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque dice que es su alrededor algo semejante a la esmeralda. Pero ya en cuanto a la persona de nuestro Dios, es entre el jaspe, con ese multicolorido que representa autoridad, y entre sardio, color carne. Y aquí es donde yo me preguntaba, ¿y por qué Dios tendrá un aspecto de color carne? ¿Por qué tendrá Dios un aspecto de color carne? El trono, alrededor del trono, la esmeralda, que es el renacer o el reverdecer.
el jaspe que representa la autoridad, conforme a lo que vimos la vez pasada, y el color carne de nuestro Dios. Y yo dije, qué precioso es nuestro Dios, porque obviamente ese sardio, ya algunos lo están entendiendo a la primera, ese sardio, ese color carne representado por el sardio, pues ¿qué representa? La humanidad de Dios. ¿Y quién es la humanidad de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, en el trono de Dios, el aspecto de que está sentado en el trono de Dios, estamos hablando de Dios Padre, hay un color carne, un sardio. ¿Por qué? Porque representa la paternidad de lo que Él engendró. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado, dice la carta a los Hebreos. Él engendró un hijo de carne. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la humanidad de Dios reflejada en el Hijo llamado Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Creador de los cielos y de la tierra. A Él es toda gloria y toda honra por los siglos y de los siglos. Pero entonces, dentro del aspecto de la novia esposa, de los 12 cimientos que representan a la novia esposa, ¿qué representa el sardio o cornalina? Pues que la novia esposa se va a unir con el verbo que se hizo carne. Juan 1:14, te voy a dar la versión modificada, conforme al Espíritu. Y aquel verbo, junto con su esposa, fueron una sola carne. Este es Juan 1:14, celeste. Este es Juan 1:14, capítulo novia esposa, en los cielos. Y aquel verbo, junto con su esposa, fueron una sola carne. Amén. Mi hermano, Amén. la escritura se tiene que cumplir. Génesis 2:24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán un solo sardio, serán una sola cornalina. Entonces, la escritura se tiene que cumplir. Nosotros nos tenemos que hacer una sola carne con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque ¿qué es lo que hace el esposo con la esposa? Dice Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pues lo mismo va a pasar con la novia esposa. La novia esposa se tiene que hacer una sola carne. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber esa unión. Por eso, dentro de los cimientos de la Nueva Jerusalén, que se le conoce como la novia esposa, está el sardio, color carne o cornalina. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya la novia esposa ya está hecha una sola carne. ¿Con quién? Con el Rey de reyes, Señor de señores, con nuestro Señor Jesucristo, con el verbo que se hizo una sola carne. Y espérame, porque aquí obviamente, desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, pues esto se presta para connotaciones sexuales. Pastor, está queriendo decir que el novio, bueno, el esposo y la esposa, iglesia, va a tener relaciones con Jesucristo. Eso es plano tierra. Esto es plano tierra.
Te voy a decir qué implica plano cielo, ámbito cielo. La palabra carne, basar en hebreo, viene de la 1319. Y vamos a ver 1319. Basar. Raíz primaria, dice propiamente estar fresco, lleno, rosáceo, alegre. Y ahí dice claramente, anunciar buenas nuevas, alegres nuevas, anunciar, dar, llevar, predicar, publicar, buenas nuevas, mensajero, predicar, publicar. Fíjate qué interesante. La palabra carne viene de una raíz hebrea que significa anunciar o dar las buenas nuevas. Predicar y publicar buenas nuevas, buenas noticias. Anunciarlo, publicitarlo. Mandar el mensaje de las buenas noticias. ¿Y tú sabes qué significa la palabra evangelio? ¿Tú sabes qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, cuando la escritura dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, lo podemos decir de esta manera. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Serán buenas noticias. Serán un solo evangelio. Tendrán un mismo propósito, tendrán un mismo fin. Van a predicar lo mismo, van a enseñar lo mismo porque están en el mismo sentir, en el mismo espíritu y van a dar las mismas buenas noticias. Entonces, cuando yo te digo, el verbo se va a juntar con su esposa y van a ser una sola carne, quiere decir que la iglesia se va a unir con Cristo y van a ser una sola carne, van a ser un solo evangelio, van a ser buenas noticias. O sea, ya me trasladé del ámbito tierra al ámbito cielo. Se tiene que seguir promulgando este evangelio. Se tiene que seguir expresando estas buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias en el evangelio? Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna, para darnos una nueva vida, para darnos un nuevo comienzo, para darnos una nueva forma de ser. Ahí está otra vez la esmeralda. El 8, el reinicio, el comienzo. Amén. Amén. ¿Sí te das cuenta? Ahí está otra vez. Las buenas noticias son el evangelio que llegó a este planeta para que este planeta tuviera un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un nuevo empezar. Cada que tú predicas el evangelio a tu primo, a tu hermano, a tu amigo, a tu esposa, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a la gente que te encuentras en la calle, es llevarle buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para darte perdón de pecados y vida eterna, para cambiar tu vida y transformarla completamente y distintamente, para que yo no siga siendo la misma persona. Ahí está la esmeralda. Ahí está el reverdecer, ahí está el renacer, ahí están las buenas noticias. Y eso se va a seguir haciendo porque Cristo se tiene que volver, Cristo junto con su esposa se van a volver una sola carne, un mismo evangelio, unas mismas buenas noticias. Amén. Amén. Oiga, pastor, pero entonces cuando vayamos al cielo y nos casemos con nuestro esposo y nos volvamos una sola carne con nuestro esposo, dígase Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor Señores, y nos volvamos una sola carne, un mismo evangelio, entonces ¿quiere decir que vamos a seguir proclamando el evangelio? Sí.
¿Quiere decir que vamos a seguir predicando las buenas noticias? Sí. ¿Quiere decir que vamos a seguir compartiendo la palabra, pero ahora juntamente con mi esposo al lado? Sí. Ay, Dios. Porque este evangelio es eterno. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, no me recuerdo ahorita, que dice que sale un ángel con el evangelio eterno, con las buenas noticias eternas. Nada más que este proceso de evangelismo, de buenas noticias, ahora va a ser a la par el esposo y la esposa, porque el esposo y la esposa ya son una sola carne, ya son un solo evangelio, ya son un solo espíritu, ya solo son un fin común, ya comparten lo mismo, las buenas noticias, que hay que ir a llevarlas. ¿A dónde? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Fíjate, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. También ha sido predicado las buenas noticias a los muertos. Amén. ¿Para qué? Para que sean juzgados en la carne, sardio, según los hombres, y vivan el espíritu según Dios. Amén. Amén. Mi hermano, ¿por qué se predica el evangelio? Para que la gente ya no viva en la carne, para que la gente ya no ande en la carne, para que la gente ya no ande en las bajas pasiones, para que la gente ya no ande en sus concupiscencias, para que las personas ya no vivan de manera carnal. Pleitos, envidias, borracheras, mentiras, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. La gente vive en la carne. La gente vive en los carnavales. ¿Sabes qué significa la palabra carnaval? Carne para Baal. Y ahí, qué curioso, porque en los carnavales afloran todas las pasiones habidas y por haber. Homosexualismo, lesbianismo, depradación, herejía, lujurias. Bueno. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio, las buenas noticias a los muertos. Porque los muertos tienen que vivir. Los muertos son los que están separados de Cristo Jesús. Los muertos son los que no saben nada de Cristo Jesús. Los muertos son los que no conocen el evangelio de Dios. Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Para que sean juzgados en la carne. Hay que quitar la carnalidad y eso es a través del evangelio. Para que sean juzgados en la carne según los hombres y vivan en el espíritu según Dios. Entonces, hay que ir y predicar el evangelio. Pero esto no nada más es a nivel tierra. Porque ¿qué va a pasar cuando la novia se una con su novio, con su esposo, y se vuelvan una sola carne y un solo evangelio? Pues se tienen que seguir predicando las buenas noticias. Apocalipsis 14:6 es el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. ¿Lo quieres leer? No traigo mis lentes, perdón. Bueno, entonces yo lo busco aquí rápidamente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Ahorita se los pongo rápidamente. Dice aquí, Apocalipsis 14:6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. Amén. ¿Cuánto tiempo? Amén. ¿Cuánto tiempo se va a predicar el evangelio? Aquí dice, ¿evangelio qué? Eterno. Para anunciarlo a los que moran en la tierra. Plano tierra. Plano tierra. Para anunciarlo a los que moran en la tierra. Coma. Y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa toda nación, tribu, lengua y pueblo ya no son de la tierra. ¿Sí te das cuenta, mi hermano? El evangelio se tiene que predicar, se tiene que anunciar las buenas noticias para los que moran en la tierra, coma, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que ya no son de la tierra.
nación, tribu, lengua y pueblo ya son de otros lados. Por eso dice la Escritura, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ándale. Por eso Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está la orden. Tenemos que ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, yo simplemente te voy a dar la traducción de mundo, que ya te la sabes. La palabra mundo en el griego es cosmos. La palabra mundo en el griego es cosmos. Entonces, Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el cosmos, predicad el evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a ir a predicar el evangelio allá? La novia juntamente con Cristo Jesús, cuando se vuelven una sola carne. Y cuando se vuelven una sola carne, se vuelven un solo evangelio y el evangelio se tiene que seguir predicando. Y entonces salen en una labor evangelística celeste el novio y la novia, predicando el evangelio eterno. Por eso, mi hermano, la novia no va a tener tiempo de descansar. Bueno, su descanso va a ser estar trabajando al lado de su esposo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Va a tener mucho que hacer, mucho trabajo, porque hay que ir a predicar un evangelio al mundo, al cosmos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos se quieren apuntar? ¿Cuántos se quieren apuntar a este evangelio? Sí, amén, amén. ¿Cuántos quieren entrar en este evangelio? Este evangelio es de otro nivel, Amén. el evangelio es de otra estatura. Pues mi hermano, estás en toda la posibilidad de entrar en este evangelio. Simplemente esmérate. Sé el jaspe que se tiene que dejar pulir. Sé el zafiro que es una marca que te aparta y te dice santidad a Jehová. Sé la calcedonia. Amén. O sea, todo lo que vimos la vez pasada. Seamos la esmeralda que reverdece, que renace, que resurge. Seamos sardio, una sola carne con nuestro Señor Jesucristo, un solo evangelio. Porque aquí desafortunadamente muchos de nosotros no somos una sola carne con Jesucristo. ¿En qué sentido? Está claro el evangelio que nos dejan ver en la Escritura, en la palabra, en la Biblia. Ahí están los lineamientos, ahí está la enseñanza, ahí está el evangelio. Cosa de que lo leamos y que lo apliquemos. Pero una cosa es lo que leemos, una cosa es lo que está escrito en la Biblia y otra cosa es lo que hacemos afuera. Otra cosa es verdaderamente cómo caminamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué decimos y cómo no decimos. Una cosa es el evangelio que está plasmado gráficamente, textualmente para tu lectura, para tu provecho, para tu crecimiento, y otra cosa es lo que tú lees y otra cosa es lo que haces en tu vida. Entonces, una cosa es el evangelio que dejó plasmado en la Biblia y otra cosa es el evangelio que vives en la tierra. Pues obvio, no te van a tomar en cuenta para el evangelio celeste, porque el evangelio celeste, Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo va a hacer con la novia. Y cuando salga esa novia, ahí va a haber otro reinicio, ese baño de esmeralda. Qué precioso está esto. Apocalipsis 21:20. Voy a releer el quinto sardónica, el sexto sardio. Yo te decía que para fines de mi exposición te iba a hablar primero del sardio.
que es de la concordancia Strong en el griego 4556. Ahora te voy a hablar de la piedra sardónica, que simplemente es una variación, que es la concordancia Strong, la 4557. ¿Vale? Entonces vamos a hablar ahora de sardio, nos pasamos a sardónica. Amén. Amén. Y es una pequeña variación. Dice aquí, una piedra sardónica es una piedra marcada por los colores rojos de la cornalina, rojos color carne, y el blanco del ónix. Una piedra sardónica es una piedra preciosa marcada por los colores rojos de la cornalina y el blanco del ónix. ¿Qué te quiero decir? Que la sardónica es la misma cornalina. Es la misma cornalina. Pero dice aquí que viene con vetas, marcas, líneas, manchas de un blanco, que en este caso es ónix. Amén. Lo que tú estás viendo ahí en pantalla, a la derecha, esquina inferior derecha, estás viendo, en este caso, un colgante, un dije en piedra de ónix blanca. El ónix tiene dos colores, negro y blanco. Pero bueno, estoy aquí poniendo el blanco porque es la definición de la piedra sardónica. Y a la derecha, pues una pequeña figura tallada en ónix blanco. Pero la piedra sardónica es la misma piedra que te dije, carne, color carne, pero con esas rayas, esas marcas, esas vetas blancas. Por eso simplemente es una pequeña variación, es un extra. Ajá. De hecho, aquí en esta imagen, tú alcanzas a ver del lado izquierdo, pues dos piedras de sardio o cornalina, tal cual. No tienen ese veteado blanco, esa veta blanca. Pero al lado derecho ves la misma cornalina o sardio, pero ahí se alcanza a ver esas rayas blancas. Entonces tienen esas marcas de ónix blanco. Entonces esa es la pequeña variación que hay. Ahora, hay algo que es bien interesante. Según en el, ¿cómo decírtelo? Dentro del ámbito de la joyería, dentro del ámbito de la orfebrería, donde venden pues todo este tipo de elementos, dígase collares, dígase anillos, dígase pulseras, todo este tipo de cosas, dígase pendientes, diademas, que usan todo tipo de piedra preciosa. Pero en el ámbito económicamente hablando, la cornalina o sardio, o la piedra sárdica, que es esa variante con ónix blanco, se le considera una piedra semipreciosa. O sea, no es, tú te puedes conseguir fácilmente a bajo costo, sin tanto problema, un anillo con una piedra de sardio o cornalina o de piedra sardónica. Y no te va a salir muy caro. O sea, porque no es un diamante, porque no es un zafiro. O sea, piedras de rango, de jerarquía, de valor, que esa mejor ni te las pongas porque sales y te cortan la mano. O sea, no son de mucho valor. Por eso están dentro del ámbito de las piedras semipreciosas. Bueno, eso es para el mundo. Eso es para el mundo.
Obviamente que si a ti te dieran a escoger, bueno, a nosotros nos dieran a escoger y nosotros supiéramos, me dieran a escoger entre un diamante, un zafiro o rubí y entre un sardio o cornalina, pues el que sabe va a escoger, no, pues, ¿sabes qué? Yo agarro el diamante o el rubí, ¿no? Pero, ¿sabes por qué me llama la atención? Porque conforme lo que yo te había dicho, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, dice, y el que estaba sentado, Dios Padre, era al parecer a semejanza de una piedra de jaspe y de sardio, con un arcoíris celeste con aspecto semejante a una esmeralda. Y yo me preguntaba, pero si Él es Dios, Él es la máxima autoridad, Él es el Rey de los cielos, es el Rey de toda la creación, el Rey de los universos, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Y por qué con ese aspecto de sardio, no tan llamativo, no tan fulgurante, no tan espectacular? Si estamos hablando que está sentado en su trono. Y lo mismo el jaspe pues tampoco es así como que muy caro, digo, comparado con un diamante, con un rubí, con un zafiro. Y ese es el aspecto del que está sentado en el trono. ¿Por qué será? Porque ¿sabes qué representa eso? ¿Y sabes qué representa en este caso la cornalina con esas vetas blancas? Humildad, sencillez, pureza. Son características de humildad, son características de sencillez, son características de pureza. Nuestro Dios precioso y maravilloso dejó el mismísimo cielo, dejó su grandeza, dejó su señorío, dejó su majestuosidad, dejó su trono en los cielos y se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. No le importó dejar esa grandeza y ese señorío y vino a esta tierra y caminó entre nosotros. Caminó con sus sandalias, con su túnica, comió y convivió con nosotros. No se puso en esa postura de yo soy el rey del universo y con ustedes no tengo trato. En el escalafón celeste ustedes están pero muy abajo. No, Él vino a convivir con nosotros. Él vino a morir por nosotros. Entonces esas vetas blancas son símbolo de la humildad, de la sencillez, de la pureza, del amor hacia nosotros, aquel que se hizo carne. Es una humanidad sencilla, es una humanidad transparente, es una pureza diáfana, no con orgullo, no con soberbia, no con arrogancia. Y mi hermano, desafortunadamente, si yo me voy al ámbito de la iglesia, ministros, pastores, sacerdotes, llenos de piedras preciosas, llenos de ostentación, de orgullo, de altivez, de soberbia, de presunción. Y se les ha olvidado la sencillez, la humildad y la pureza, que fue lo que practicó nuestro Señor Jesucristo y nos lo puso, por ejemplo, aquí en esta tierra. Nuestro Señor Jesús nunca vino en ese tono de soberbia y de orgullo diciendo yo soy Dios todopoderoso. No, mi hermano. En cambio, aquí en la tierra hay líderes religiosos que se sienten todos poderosos y llenos de ostentación. Y ellos sí son oro, ellos sí usan rubíes, ellos sí usan diamantes.
Aquí donde se ve, por ejemplo, el zafiro es en el trono, porque el trono representa el rango jerárquico, la estatura, el gobierno. Pero el que está sentado en el trono es sencillo. En otras palabras, un hombre sencillo en una posición de autoridad y altura. Esto es la cornalina, el Dios que se hizo carne, y con esos jaspeados blancos en humildad, sencillez y pureza. Entonces, si esto está dentro de los cimientos de la Nueva Jerusalén, representación de la novia esposa, ¿qué quiere decir? Que la novia esposa tiene que ser sencilla, tiene que ser humilde, tiene que ser transparente, diáfana, pura, sin orgullo, sin ostentación, humilde. Amén. Amén. Pregúntate si estamos en ese nivel. ¿Cómo vamos a ir a predicar el evangelio a las naciones? A toda lengua, puebla, raza y nación en los cielos. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo profundo de la creación, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación completa, total y absoluta, está esperando, está anhelando, está ansiosa que se manifiesten los hijos de Dios, que surjan los hijos de Dios, que se levante la novia, que se levante quien les va a ir a compartir. Dice aquí, Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Mi hermano, nos están esperando. Nos están aguardando ansiosamente. En los cielos hay un mensaje a voces. Se van a levantar unos hijos. Va a venir una estirpe que Dios envía desde los cielos, desde los rincones más apartados de la creación, y van a venir a este lugar a liberarnos, a rescatarnos, a auxiliarnos. Allá hay una profecía. En muchos rincones de la creación, en muchos rincones de los cielos celestes y siderales, de que va a venir un grupo, una estirpe, una novia con su esposo para liberarlos de la corrupción. Uy, hermano. Nos falta mucho. Nos falta mucho y lo tenemos todo. Todo lo tenemos
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no nos falta nada. En Cristo Jesús estamos completos. En Cristo Jesús estamos llenos de su Espíritu. Y Dios va a hacer una cosa preciosa con nosotros. Y la está haciendo. ¿Cuántos de nosotros ya tuvimos un reinicio? ¿Cuántos de nosotros ya tuvimos un nuevo comienzo? ¿Cuántos de nosotros ya tuvimos un nuevo empezar? Todos cuando llegamos a Cristo, comenzó una nueva vida. Comenzó una nueva etapa. Nos cambiaron radicalmente la vida. Errantes, tristes, desanimados, orgullosos, soberbios, altivos, prepotentes. Hasta que vino Jesús. Y cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida. Nos dio un nuevo comienzo. Nos dio un nuevo empezar. Nos sacó del lodo cenagoso. Estábamos lastimados y heridos, maltratados por la vida, maltratados por el mundo, por las circunstancias, por la familia. Y tuvimos un encuentro con nuestro Dios. Y empezó un nuevo comienzo. Una nueva vida. Una nueva etapa. Pero ¿qué ha pasado de ese encuentro con Jesús al día de hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Seguimos teniendo el mismo gozo? ¿Seguimos teniendo la misma pasión? ¿La misma entrega? Han venido pruebas, han venido dificultades, han venido decepciones, han venido golpes. ¿Y ha mermado eso nuestro gozo? ¿Ha mermado eso nuestra pasión? ¿Se ha disminuido nuestra entrega? ¿O estamos como al principio o mejor que al principio? Si eres de aquellos que ha disminuido su gozo, su pasión, su entrega, por las circunstancias, por las batallas, por las pruebas, por las dificultades, necesitas un reinicio. Necesitas una esmeralda, un reverdecer, un comienzo, un volver a empezar. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Unas versiones ponen otra vez. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, mi hermano. Volver a empezar, volver a comenzar.
volver a renacer, volver a resurgir, volver a levantarse. Tal vez muchos de nosotros vivimos de las glorias pasadas, de las victorias obtenidas, pero ya nada más son un aroma, ya nada más son un murmullo, un eco de lo que vivimos atrás. Y Cristo dice: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. He aquí yo quiero que vuelvas a empezar. Yo quiero que vuelvas a comenzar. Te quiero regalar una esmeralda. Quiero que reverdezcas, que renazcas, que resurjas, que retoñes, que brotes nuevamente. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Porque así es mi esencia. Ese es el arco iris a semejanza de una esmeralda que está en mi trono. Y quiero que renazcas. Quiero que resurjas y que te levantes. Sé que has sufrido, sé que has padecido, sé que muchas cosas. Yo no sé quién va a escuchar este video. Yo no sé quién va a escuchar este video. Pero tú que me estás escuchando en este momento, si estás en fuerza y fortaleza, extiende tu mano. Extiende tu mano y ayúdame para que este video sea consagrado, para que el que lo escuche a futuro resurja, renazca, reverdezca, se levante de nuevo. Intercede. Hoy estos mensajes salen por toda la red y tú no sabes si este mensaje puede rescatar a alguien o a algunos de situaciones tan comprometidas y delicadas como a ti Dios te rescató hace años atrás. O tal vez eres de algunos que necesitan hoy levantarse de nuevo, reverdecer. Toma la esmeralda que Dios te regala. Tómala. Vuelve a comenzar. Vuelve a empezar. Levántate otra vez. Hay un comienzo para ti. Esa es la esencia de nuestro Dios. Si caíste una vez, Dios dice, te vas a levantar otra vez. Si volviste a caer, te vas a volver a levantar. Dios sabe que en tu condición de carne, sardio, cornalina, tienes debilidad. Dios conoce tus debilidades. Sabe que somos carne. Sabe que tenemos deficiencias, que tenemos errores, que tenemos desánimos. Batallamos con la carne todos los días. Y Él nos entiende. Porque ese verbo se hizo carne. No le importó dejar su majestad, su señorío y su altura, su grandeza, y dijo, me hago carne, me hago igual a ti, a todos y cada uno de ustedes. Dice la Escritura que en todo fue tentado, pero no pecó, no sucumbió, no cayó.
Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que es vivir con ese tormento, con ese deseo de hacer cosas indebidas. Pero él no cayó. Y a ti que has caído, a ti que te has tropezado, por tu debilidad en la carne te dice, levántate. Quiero hacerme una sola carne contigo. Quiero que vivas un solo evangelio conmigo. Quiero que seas un hombre victorioso y una mujer victoriosa en este evangelio. Que seamos buenas noticias los dos. Que me acompañes a predicar el evangelio. Que me acompañes a ayudar al enfermo. Que me acompañes a visitar a los débiles, a los enfermos, a los encarcelados. Ven conmigo y yo voy contigo. Seamos una sola carne. Seamos un solo evangelio. Seamos buenas noticias para este planeta que tanto necesita. Y ahí no va a terminar todo. Porque las buenas noticias se van a seguir mostrando, se van a seguir publicando, se van a seguir proclamando en toda la creación. Hay un anhelo profundo de esta creación, ansiosa porque te manifiestes, ansiosa porque te levantes. Te están esperando ya. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? No tengo idea. Pero hay muchos que necesitan de este evangelio. Y vamos a ir acompañados de nuestro esposo. En una sola carne. El evangelio para todas las naciones. El evangelio para toda la creación. Pero vencedores, triunfadores de las debilidades de la carne humana, de esas concupiscencias, de esas pasiones. Y siempre con una actitud de humildad, de sencillez, de pureza. Esas pequeñas vetas blancas que acompañan a la carne, al sardio, a la cornalina. Oh Señor, te damos gracias, Padre. El que hoy necesite empezar, levántalo. El que hoy necesite, Señor, comenzar, ayúdale, mi Dios. El que necesite empezar de nuevo, Señor, te pedimos porque sean levantados. Oh, Shirabai Shitsuyama. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Señor, dales esa nueva vida. Dales ese nuevo comienzo. Levántalos de su lecho de enfermedad. Dales ese renacimiento. Para que sean una sola carne contigo. Un mismo evangelio. Buenas noticias, Señor. En estos tiempos de malas noticias, Señor, necesitamos, Padre, tus buenas noticias. En estos tiempos de dificultad extrema, mi Dios, necesitamos buenas noticias. Acordarnos de los prodigios que has hecho con nuestras vidas y volver a vivir. Volver a vivir
una vida nueva. ¿Por qué no bendices a Dios? Bendícelo. Levántalo. Llénate de esta unción. Y dile, si es tu caso, quiero volver a resurgir. Quiero volver a levantarme. Quiero volver a comenzar. Quiero ser una sola carne contigo. Quiero ser un solo evangelio. Quiero ser buenas noticias para los que están a mi alrededor y para ti. Y vivir en humildad y sencillez de corazón, en pureza de espíritu. Y pide por aquellos que necesitan ser levantados. Mi hermano, imagina con la fe en tu corazón, como que tuvieras muchas esmeraldas ahí en tu mano y las pudieras esparcir para todo este planeta. Hay mucha gente que necesita comenzar de nuevo. Hay mucha gente que necesita empezar otra vez. Y si tú eres de esas personas, abre tus manos para recibir. Y nuestro Dios es tan humilde y sencillo que no viene en acto de prepotencia, de ostentación. Y se sienta a tu lado y te abraza y te dice, hijo mío, precioso mío, tesoro mío, te amo, hijo mío, eres mi perla de gran precio. Oh Señor, gracias Padre del cielo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesucristo. Y levanta, Señor, al que tenga que ser levantado, Padre. Ese nuevo comienzo. Que seamos esos árboles, cual esmeralda, que habrán de reverdecer y renacer y ser una sola carne contigo y con nuestros hermanos. En pureza y sencillez de corazón. Gracias. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra para ti. Amén. Y amén.